Muy buenos días, mis queridos amigos, mis hermanos en la fe. Que Dios les bendiga, les saludo con la paz del Señor. Estamos aquí una vez más para compartir el mensaje, este mensaje que guía, que ilustra, que orienta y sobre todo que da entendimiento a ciertos aspectos de la vida que muchas de las veces no encuentran una explicación y a veces esto nos frustra, a veces esto nos bajonea, nos mantiene con un ánimo menoscabado, ¿sí? Pero es necesario reconocer y saber que la Biblia es un libro escrito por hombres, inspirado por Dios, pero sobre todo de beneficio para los humanos. Humanos como usted y como yo, con falencias, con dificultades, con emociones, con aspiraciones, con metas y también con fracasos como pasa en la vida, todos estos aspectos. Y es precisamente de esto que quiero hablarle el día de hoy, una pequeña porción nada más de uno de los personajes más destacados posiblemente en la Biblia, de las historias bíblicas más destacados, reconocido inclusive por nuestro Señor Jesucristo, reconocido por el mundo entero, por lo sucedido, porque alrededor de él hay una gran historia de milagros, de prodigios, de señales, que se han confirmado y se han corroborado con los encuentros arqueológicos, con lo que la ciencia ha podido descubrir. Lo único que hace es confirmar y rectificar, digo, aspectos relacionados con este hombre. Bueno, y yo quiero comenzar diciéndole, yo quiero iniciar mencionando una realidad emocional de nuestras vidas. Todos nosotros pasamos por distintas circunstancias y cada situación, buena, mala, extrema en cada uno de los lados, ¿sí? O a veces situaciones en las que no estamos ni muy bien ni muy mal, simplemente estamos. Pensamos que pasamos desapercibidos, pensamos que no somos importantes para nadie, pensamos que parece que la rutina nos ha ganado y la rutina pasa a ser la constante, la escuela de vida en nosotros. O a veces inclusive pensamos que eso de estar en un nivel medio, por llamarle de algún modo, algún momento declina, como que no se ve que haya una posibilidad de subir, sino que algún momento declina y obviamente eso termina acabando con nuestra vida cuando nuestras emociones se ven menoscabadas, cuando las emociones que prevalecen en nuestras vidas son la tristeza, la angustia, etcétera, etcétera. Pues resulta que hay veces que nosotros pensamos que estamos tan ocultos de los ojos de los hombres, que nadie mira, ni valora, ni conoce, ni entiende nuestro accionar en la vida, y aún a veces parece que estamos ocultos de los ojos de Dios. Estos aspectos que enfrentamos en la vida, en algún momento, esperemos que no sean muy largos cuando son estos momentos poco apetecibles. Digo, cuando pasamos estos momentos, no tenemos una clara visión de lo que debemos hacer en la vida, ni siquiera entendemos por qué estamos en esta vida. Pues déjeme compartirle la historia que se encuentra o comienza, yo lo voy a mencionar nada más ahora un poco al respecto, que comienza en el libro de Éxodo. El libro de Éxodo, como su palabra lo dice, habla de la salida, Éxodo significa salida, habla de la salida del pueblo de Israel que estuvo por 430 años aproximadamente en cautiverio, en condición de esclavitud gran parte de ese tiempo en Egipto, ¿sí? Pues la situación se había vuelto un poco constante, ¿sí? La situación de dolor, de quebranto, de sacrificio que vivía el pueblo de Israel. Y como ya venían algunas generaciones que habían nacido en esclavitud, vivido en esclavitud y muerto en esclavitud, y así le sucedían algunas generaciones, como que la gente llegó a entender que efectivamente si algún rato el pueblo de Israel tuvo un Dios, pues simplemente ya se había olvidado, ¿sí? Y digo, lo más crítico, lo más triste que le puede pasar a una persona es conformarse a una situación, mucho más cuando esta situación es mala, porque hay personas que se conforman a las situaciones buenas sin darse cuenta que pueden ser mejores las condiciones, las situaciones, las perspectivas, los proyectos, el futuro, ¿no es cierto? Entonces, ni cuando la situación es buena uno tiene que conformarse, peor cuando la situación es mala o muy mala en algunos casos. Digo,
el pueblo de Israel venía sufriendo una constante de dificultades, de sacrificios, de opresión por parte de los egipcios. Y en aquel momento nace un chico. Permítame dar la lectura de la palabra de Dios. De algunos versículos saltados obviamente van a salir en pantalla y le voy a pedir que siempre con atención y reverencia sigamos al texto bíblico y vamos explicando, vamos desglosando la historia y vamos identificándonos con la misma. Comencemos por ahí. Éxodo capítulo 2, versículos 1 y 2. Éxodo capítulo 2, versículos 1 y 2, la palabra de Dios dice así. Un varón de la familia de Leví fue y tomó por mujer a una hija de Leví, la que concibió y dio a luz un hijo, y viéndole hermoso, le tuvo escondido 3 meses. Leví es una de las tribus, de las 12 tribus de Jacob, que habría de ser posteriormente llamada, posteriormente a esta época, habría de ser llamada al servicio exclusivo de Dios, de su santuario, del altar y de todo lo que esto implica. Y dice que hubo un hombre, no se dice el nombre, un hombre de la tribu de Leví que se unió, se casó con una señora, una señorita de la tribu de Leví, y tuvieron un hijo hermoso, ¿sí? Y le tuvieron escondido 3 meses. Uno dice, ¿y por qué le esconden a una criatura? Más aún, si es que este era hermoso, ¿sí? Pues el antecedente está en el versículo anterior, en el último versículo del capítulo 1 del libro de Éxodo, y que también me voy a permitir dar lectura. Y dice así, Éxodo capítulo 1, versículo 22. Entonces Faraón mandó a todo su pueblo diciendo, echad al río a todo hijo que nazca y a toda hija preservar la vida. ¿Qué es lo que había sucedido? Bueno, lo que había sucedido es que el pueblo de Israel se había multiplicado mucho, había crecido mucho estando en Egipto, y a pesar de que esto terminaba siendo un beneficio económico, porque ellos eran la fuerza de trabajo de Egipto, a pesar de esto, ellos tenían un gran temor, y el faraón de aquel entonces tuvo un gran temor. El temor era de que si algún momento un enemigo externo de Egipto pretendía atacar a Egipto y encontraba aliarse con los israelitas multiplicados en Egipto, decía, corremos un altísimo riesgo. Así que lo que vamos a hacer es lo siguiente, les vamos a mantener en cautiverio, les vamos a mantener en esclavitud, pero para evitar que ellos se multipliquen el género masculino, los hombres, y más bien quedaron solo con las mujeres, a ellas también podemos explotarlas, entonces vamos a hacer lo siguiente. Y dice así, dice Faraón, lo que acabamos de leer, Éxodo capítulo 1, versículo 22. Dice así, a todo niño varón que nazca de los hebreos, si es que es varón, echarle al río, que mueran ahogados. Y si es niña, vamos a preservar la vida. Entonces ahora entendemos lo que leímos los versículos anteriores, que en esos momentos en los que había una disposición de acabar con todo el género masculino de los hebreos, entonces nace este niño hermoso fruto de esta unión de 2 miembros de la tribu de Leví. Nace un niño hermoso y le esconden por 3 meses, porque obviamente no se cumplió lo que el faraón dijo, que había mencionado, que boten al río a todos los niños varones hebreos que nacían. Le guardan, le esconden, pero no iba a poder estar escondido el resto de la vida. Algún momento iba a ser descubierto, en algún momento habría sido más crítico todavía, que después de que el niño ya cumpla 2, 3, 4, 5 meses, 1 añito, 2 añitos, que se van poniendo cada vez más hermosos, y que entonces sea asesinado, sea ahogado, ni pensarlo, ni pensarlo. Entonces, la madre decide encomendar en las manos de Dios, ¿sí? Esto lo digo de parte mía, encomendar en las manos de Dios, pero en realidad ella no tuvo esa intención. La intención que ella tuvo es de, pues, que alguien se apiade en algún momento y decide hacerle un canastito, ¿sí? Un canasto en el que en el piso, en el fondo, le impermeabiliza, ¿sí? Pone ahí al niño y lo pone en la ribera del río Nilo para que baje, ¿sí? Cuando va bajando este canastito, ¿sí? Con la criaturita ahí de 3 meses, el niño llorando,
justo coincide que la hija de Faraón había ido al río para bañarse, para asearse, y avanza a ver este canasto. Mira el canastito y le dice a una de sus siervas, hebrea, porque eran las empleadas, las domésticas, las hebreas, le dice, mira, hay un canasto ahí, anda a ver qué contiene y avísame. Pues inmediatamente esta mujer hebrea se acerca, coge el canasto, escucha que hay un niño que está llorando, lo trae a la hija de Faraón, le indica, la muchacha se asombra, no solo por el contenido de este canastito flotador, sino que se asombra también por la belleza de este niño. Y ella tiene misericordia y dice, ¿sabes qué? Debe ser de los hebreos, debe ser de los hebreos. Así que hagamos una cosa, yo lo voy a retener, obviamente si soy la hija del faraón, tengo la potestad de hacer esto, yo lo voy a retener y quiero que alguien le cuide, le críe, le proteja hasta cuando esté más grandecito. Al saber que era un niño hebreo, pues inmediatamente la hebrea va en busca de su madre y le recomienda a la hija de Faraón, le dice, te recomiendo a esta persona para que le cuide al niño. Dicho de otro modo, ¿quién mejor que su madre para que le cuide? Pero obviamente no había descubierto que ella era la madre de Moisés. Y el niño creció, y el niño se fue fortaleciendo, ya no estuvo escondido, ¿sí? Ya pudo crecer más bien dentro de un ámbito de comodidad, dentro de un ámbito de privilegio, porque era tratado, era cuidado, protegido, sostenido y sustentado como hijo de la hija de Faraón. Así que llega este chico a vivir en el palacio del Faraón como el nieto del Faraón. Y vemos esta salvación, por llamarlo de algún modo, vemos este milagro, vemos esta situación que una historia empata perfectamente, pero cuando esta historia todavía no es historia, sino que es una potencial, una posible situación que se pueda dar, pues termina siendo un milagro. Permítame, por lo tanto, darle lectura en el capítulo 2 del libro de Éxodo, versículos 6 y 7, literalmente lo que había ocurrido con el rescate de esta criatura. Dice así, Éxodo capítulo 2, versículos 6 y 7. Y cuando la abrió, vio al niño, y he aquí que el niño lloraba. Y teniendo compasión de él, dijo, de los niños de los hebreos es este. Entonces su hermana dijo a la hija de Faraón, iré a llamarte una nodriza de los hebreos para que te críe este niño. ¿Por qué destaco estos versículos? ¿Por qué destaco esta salvación que Dios hace de esta criatura? Porque aparentemente los hebreos habían sido olvidados, aparentemente, de parte de su Dios, del Dios de sus padres, del Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, que fue el que entró en la tierra de Egipto por causa de una hambruna del tiempo y del lugar en el que ellos vivían 430 años atrás, ¿sí? Parece, digo, que habían estado olvidados, parece que Dios mismo ya no les hacía caso, parece que ante los hombres ellos tenían una sentencia de muerte de generación en generación. Todo eso parece ser. Pero aquí nos dice el versículo 1, que lo leímos, del capítulo 2, dice que la madre escondió al niño. Pero nosotros acá vemos que a su vez Dios se sirvió de algunas personas, principalmente de la hija de Faraón, para aquel niño que estuvo escondido por un tiempo, ¿sí?, poder ser hallado, ¿sí?, para ser salvado. De tal manera que a esta prédica le vamos a poner un nombre así sui generis como hemos puesto a las prédicas anteriores. Y le vamos a llamar así, esconderse para ser hallado. Esconderse para ser hallado. La primera parte de la historia está clara. La madre de Moisés lo escondió por 3 meses al niño por la sentencia de muerte que había para todos los niños hebreos. A los 3 meses encamina en un canastito, ¿sí?, y es hallado por la hija de Faraón. Este primer aspecto, esta primera parte de la historia es la que me permitió sacar el nombre, esconderse para ser hallado, el nombre de esta prédica. De pasito le digo entre paréntesis que esta historia es la razón del por qué a los canastitos o a las cunitas o a las
a los envases, si es que cabe el término, ¿sí? En donde se les pone a los niños principalmente para llevarles, ¿sí? Para trasladarles, ¿sí? Se llama el Moisés. Entonces yo recuerdo cuando nació mi primer hijo, mi hermano mayor, me dijo, yo te regalo el Moisés, y me regaló un hermoso Moisés. Era una cosita así en forma de zapato, que tenía un colchoncito apropiado, perfecto. Entonces era el Moisés, es en donde se les lleva a los niños. Digo, esta historia es la causa del por qué a aquellos canastitos o aquellos espacios para las criaturitas se conoce como el Moisés. ¿Qué significa Moisés? Rescatado de las aguas. Bueno, esta es la primera parte de la historia, maravillosa, prodigiosa, providencial, como todo lo que Dios hace, ¿sí? Cuando uno menos piensa, cuando uno piensa que está olvidado, cuando uno piensa que nadie le para bola, cuando uno piensa que hasta Dios se ha olvidado, pues este tipo de situaciones nos recuerdan que no es así. Tanto no es así que continúa la historia en el capítulo 2 del libro de Éxodo, y en este contexto de la historia dice que el niño creció, ¿sí? Creció en la casa de Faraón, creció como hijo de la hija de Faraón, comenzó a salir fuera del palacio a conocer la realidad de sus hermanos hebreos que estaban en esclavitud, que estaban en conflicto, y él sabía que él era hebreo porque fue criado por su madre, su madre biológica, de tal manera que su madre le dijo, le debió haber dicho a él, mira, tu nacimiento fue de esta manera y tu rescate fue de esta manera, y por eso es que hoy por hoy tú estás en esta condición. Pero no te olvides de tu pueblo ni de tu Dios. Obviamente yo entiendo que Moisés creía en ese Dios porque había sido salvado. Todos los niños contemporáneos de él, todos los que nacieron en su época de nacimiento, meses más o menos, ¿sí? Todos habían perecido en el río. Pero él, a pesar de haber sido, entre comillas, abandonado en el río, fue hallado. Él se escondió para ser hallado. Entonces él creció con este criterio y obviamente con el deseo o con el orgullo de ser hebreo. Sale un día a recorrer las calles de Egipto y mira que un atrevido, que un grosero, que un prepotente egipcio castigaba físicamente de manera muy drástica, muy dura a un hebreo. Él se indigna, ¿sí? y se acerca a este hombre, le ataca y en la brutalidad con la que le ataca termina asesinándole al egipcio. Cava un espacio, le entierra en la arena y dice, está solucionado. Al menos he vengado algo de la crueldad con la que es tratado mi pueblo. Aparentemente no pasó nada. Al día siguiente vuelve a salir a dar una vuelta, ¿sí? Y cuando él sale a dar una vuelta, ve a dos hebreos confrontándose, enfrentándose, golpeándose el uno al otro. Entonces él va y les reprende y le dice, oigan, ¿por qué se están golpeando? ¿Por qué se pegan? ¿Por qué se hieren entre ustedes? ¿Sí? Y uno de ellos le dice, ¿y a ti quién te ha nombrado juez? ¿Acaso vas a matarnos como lo hiciste ayer al egipcio? Y la vida se le complica a Moisés. Aquel salvataje que se hizo de su vida a los 3 meses de nacido, aquel privilegio que había venido manteniendo al vivir en el palacio de Faraón como hijo de la hija de Faraón, aquellas bendiciones, aquellos lujos, aquellos, insisto, privilegios que había tenido, se le acabaron, porque él dice, he sido descubierto. Y como fui descubierto, pues no va a tardar el tiempo en que las autoridades egipcias se enteren, en que el faraón se entere de lo que yo hice por defender a alguien de mi pueblo, y obviamente mi suerte va a ser totalmente contraria. Tanto es así que la palabra de Dios lo corrobora. En el capítulo 2, versículo 15, efectivamente Faraón llega a enterarse y sucede lo que sale a continuación en pantalla y que dice la palabra de Dios. Éxodo capítulo 2, versículo 15, dice así: oyendo Faraón acerca de este hecho, procuró matar a Moisés, pero Moisés huyó de delante de Faraón
y habitó en la tierra de Madián. Bueno, pasó lo inesperado, sucedió lo que uno no podía imaginar. Tampoco podríamos decir que para entonces Moisés ya se postulaba como un líder de su pueblo, no. Sería mentira, no hay sustento para pensar algo así. No podemos decir que él ya se volvió un defensor de los hebreos, que intercedía ante Faraón, no, nada de eso. Simplemente él tenía en su corazón un fuego ardiente por la condición en la que vivía el resto de su pueblo, ¿sí? Y si algún rato él hubiera pensado efectivamente en ser un mediador, un intercesor ante Faraón, sino para que se libere al menos, para que aplaque un poco el maltrato y la crueldad con que se oprimía a los hebreos, pues esa acabó. Porque ya llegó a oídos, prontamente llegó a oídos de Faraón lo que Moisés había hecho, y Moisés no le tocó más que huir. Huir a una tierra lejana, a un pueblo que si bien tenía su ascendencia en Abraham, porque Madián era hijo de Abraham en la mujer Cetura, aquella que tuvo después de la muerte de Sarai. Madián es uno de los hijos, de los 6 hijos de Cetura, y él fue allá. Dijo, de algún modo estos terminan siendo familiares míos, de algún modo ellos terminan siendo medio cercanos, así que me voy a refugiar allá, porque donde me encuentran acá, pues me espera sentencia de muerte. Si no morí de niño cuando me escondieron a los 3 meses, pues hoy puede ser la situación. Así que lo huyó allá. Cuando él llega a Madián, una población eminentemente ganadera, principalmente de ovejas, ve que unas 6 pastoras, 6 mujeres, se acercaban con sus rebaños hacia un pozo para sacar agua, y ve que prepotentemente unos pastores se acercan y les impiden sacar el agua y quieren prevalecer sobre ellas abusando su condición de mujeres. Y aquí aparece una vez más el carácter de este Moisés. Ese carácter impulsivo que le llevó a terminar matando a un egipcio, ahora nuevamente ese carácter aflora ante una injusticia, al igual que la vez anterior. Y él se interpone, y al interponerse pues les hace un lado a estos pastores, y no solo que les permite que aquellas mujeres pastoras lleguen a tomar el agua de aquella fuente, tanto para ellas como para sus rebaños, sino que él mismo les ayuda a sacar el agua, como buen hombre, como buen varón, ¿sí? Les ayuda a sacar el agua para que beban sus rebaños y que beban ellas también y puedan llevar el agua requerida para su hogar. Las mujeres regresan a casa, les recibe el padre de estas mujeres y le dice, ¿cómo se han regresado tan temprano? Dice, es que pasó esto, le comentan, ¿no? La prepotencia de estos pastores que quisieron impedirlas y la intervención oportuna de este hombre que apareció y nos ayudó. Tanto así que él mismo nos ayudó, no solo respecto de los pastores, sino que nos ayudó a sacar el agua, y por eso hemos venido más temprano. Y dice, ¿dónde está ese hombre? ¿Por qué le han dejado ir? Y dice, bueno, le vamos a buscar. Y efectivamente le van en busca de él. Este hombre que les había ayudado obviamente era Moisés. Él llega, se identifica, entiendo que cuenta toda su historia, cuenta todo su trajinar, y llegamos a esta parte de la palabra de Dios para terminar con historia y comenzar con nuestra parte práctica. En los últimos versículos del capítulo 2, desde el versículo 23 hasta culminar el versículo, capítulo 2, versículos 23 al 25, la palabra de Dios termina contando esta parte de la gran historia de Moisés de este modo. Le pido que siga con atención, con reverencia a la palabra de Dios. Dice así: aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto, y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre y clamaron, y subió a Dios el clamor de ellos con motivo de su servidumbre, y oyó Dios el gemido de ellos, y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob, y miró Dios a los hijos de Israel, y los reconoció Dios. ¿Sí? Bueno, así termina esta primera parte, digamos, o segunda parte de la historia. La primera fue
cómo fue escondido Moisés para mantenerle, para precautelar su vida, y cómo fue hallado de la hija de Faraón para que esa vida permanezca guardada. Bueno, ahora esta segunda parte, en la que él impulsivamente actúa, entre comillas, con justicia en defensa de sus hermanos hebreos, pero termina cometiendo un asesinato que prontamente llegaría a oídos de Faraón y procuraría su muerte. Esto le obliga a él a huir a otras tierras, a la tierra de Madián, en donde permanece, inclusive ahí conoce a su esposa, a Séfora, tiene sus dos hijos, ¿sí? Y dice después, pasado de muchos días. ¿Cuántos días? Bueno, aproximadamente 40 años. No fueron pocos días, ¿sí? Fueron como 40 años después de lo que él se había exiliado, su autoexilio, en realidad, su huida, hasta cuando acontece este evento, que dice que Faraón, el Faraón, aquel que supo del asesinato que cometió Moisés, había muerto. Pero aquí se destaca otro aspecto, no solo que murió aquel faraón y qué bueno que entre comillas, prescribió la acción, por llamarlo de algún modo, la acción penal en contra de Moisés, sino que destaca la condición del pueblo de Israel. Dice que el pueblo gemía, es decir, había un dolor, había un quebranto profundo que el pueblo estaba viviendo. ¿Cuántos faraones pasaron? ¿Cuántos murieron? Y sus condiciones cada vez eran peores. No había un viso de solución, no había una potencial salida. Todo mostraba, todo hacía entender que una suerte de muerte, de dolor y de quebranto seguía y seguiría envolviendo la vida de los hijos de Dios, de los israelitas, ¿sí? Bueno, eso nos dice la palabra de Dios. Versículo 23, 24, que ellos gemían, que el dolor fue grande, que ellos clamaron a Dios. También dice que Dios escuchó ese clamor, que Dios volvió los ojos a ellos, que Dios les miró, dice el versículo 25, que Dios les miró y les reconoció a ellos. Una vez más, parecería ser que Moisés estuvo escondido de Egipto para ser hallado por Dios. Una vez más podemos decir que el pueblo de Israel parece que estaba escondido, oculto ante los ojos de Dios, pero a la postre fueron hallados, fueron reconocidos de parte de Dios. Por eso es que me permití poner este nombre a esta prédica: esconderse para ser hallado. ¿Por qué? Bueno, vamos a nuestra parte práctica. Pues resulta que muchos de nosotros, en ciertos momentos de nuestra vida, usted y yo, cualquiera sea la actividad que realizamos, cualquiera sea la función que cumplimos, hay momentos en que parece que nosotros estamos totalmente ocultos de los seres humanos y hasta de Dios. Hay momentos. ¿Cuáles son esos momentos? Pues precisamente los momentos de aflicción, de angustia, de tristeza, esos tiempos prolongados de dolor, en que uno se siente olvidado. Uno piensa que esa rutina que no favorece en nada, que va carcomiendo el alma, que va carcomiendo, que va trayendo un cansancio, un desobligo, parece que va a ser el final de la vida. Y digo, parece que estamos escondidos de que alguien mire nuestro accionar, estamos escondidos de que alguien valore nuestras condiciones, estamos escondidos de que alguien se dé cuenta que nosotros tenemos un valor y hasta podemos tener un potencial que a lo mejor no lo estamos desarrollando por falta de oportunidades, pero que tenemos un potencial. Digo, y estamos escondidos. Cuando más escondidos estamos, cuando más ocultos nos sentimos, cuando pensamos que pasamos desapercibidos, cuando creemos que somos uno más del montón porque todas las condiciones nos confirman y ratifican que aparentemente así es. Somos uno más del montón. Es lo que llegamos a pensar, no una vez, sino por largo tiempo. Pues déjeme decirle que
que Dios nos halla. Dios nos ve exactamente cuando estamos metidos en el rincón, no de la comodidad, a veces hasta de la vergüenza. Cuando estamos metidos en el rincón, en lo más profundo, en lo más recóndito de nuestra cruel realidad, ¿sí? Yo pensaba mientras miraba el contexto de esta historia que le acabo de mencionar, yo pensaba, por ejemplo, en aquella ama de casa, que con tanto empeño, que con tanto amor, que con tanta dedicación y abnegación, entregó su vida para atender a su familia, a su cónyuge, a sus hijos, con el único propósito de que ellos surjan, de que ellos crezcan, de que ellos se fortalezcan, de que ellos cumplan sus objetivos, sus anhelos, y ella sintiéndose una ficha insignificante dentro del tablero de la vida, ¿sí? Pensaba en el obrero, en aquel hombre o mujer que muy temprano por la mañana se levanta, deja haciendo algo en casa, lo poco que puede dejar adelantando, y tiene una rutina de salir, caminar por los mismos senderos, por las mismas calles, tomar el mismo transporte para llegar al mismo lugar, para cumplir una misma misión, una misma función, salir a una hora determinada, aproximada casi siempre, y volver a casa. Y que se vuelve una rutina que termina cansando, agobiando, que termina absorbiendo y cegando un futuro, cegando unos nuevos días. Hay gente que ha vivido así por años y que lo único que quiere es jubilarse para ver si al jubilarse un poco cambia su condición, un poco, hay un giro en su vida, no ameritando un descanso físico como quedarme más tiempo en la mañana, sino un cambio de algo, que algo salga de esta normalidad que ha acabado con la vida. Pensaba inclusive con los jóvenes, digo porque a mí me pasó también en algún momento, en que vamos con tanta ilusión en los primeros años de nuestra vida estudiantil a la escuela, porque hay gran parte ahí de juego, pero conforme vamos avanzando, llegamos a culminar la escuela, entramos al colegio, la exigencia obviamente se supone que es un poquito mayor, y una vez que estamos en el colegio, los días se nos hacen largos, se nos complica, luego optamos por una carrera universitaria que a veces se vuelve tan cansada. Yo recuerdo con claridad, recuerdo con tanta claridad que exactamente a la mitad de mi carrera universitaria, en la Facultad de Jurisprudencia, en la Escuela de Derecho de la universidad en la que yo me eduqué, llegué a tercer año. Y tuve una confusión de pensamientos, las pocas proyecciones que tenía yo en cuanto a mi carrera pasaron a un segundo plano, quedaron devaluadas, yo no sé qué sucedió, pero a todo ese cansancio, esa molestia, ese fastidio, esa rutina, se sumó un par de materias con un par de profesores que lo hacían por demás aburrido, por demás aburrido. Me daba unas ganas de que en vez de dirigirme a la facultad, dirigirme a cualquier otro lado, decía, si encontrara un trabajo a tiempo completo, que sea bien remunerado, ahí dejo botando la carrera y más bien voy a ganar dinero, a hacer algo. Trabajaba, porque estudiaba en la noche para aquel entonces ya, trabajaba, pero obviamente el ingreso no era un ingreso que me permita hacerme de planes y de expectativas materiales, decir, bueno, voy a ahorrar por tanto tiempo para ver si puedo comprarme un vehículo o qué sé yo, alguna cosa así. La ganancia no era mayor porque yo trabajaba para un estudio jurídico en el que estaba aprendiendo y en realidad mi trabajo era hacer mandados y preguntar todo porque no conocía nada del ejercicio profesional. A donde iba preguntaba, donde iba me enteraba. No me daba vergüenza, era estudiante, de tal manera que muchas veces me decían, pero ya está en tercer año y no sabe. Le decía, sí, no sé, por favor, explíqueme, para tratar de aprender. Pero digo, fue una rutina que terminó, o que casi termina, por postrarme en tercer año de la facultad. Digo, sumado, no sé si una coincidencia, una ingrata coincidencia, a un par de materias que no me gustaron. Y la manera como los profesores llevaban estas materias era tan aburrida, tan cansona, que casi que desisto. ¿Qué me detuvo en la carrera? ¿Qué me sostuvo si estaba a mitad? O podía haber perdido 3 años o podía haberme evitado 3 años más de estudio.
en aquel entonces 6 años era mi carrera profesional, me detuvo el no fallarles a mis padres. El no fallarles a mis padres, mi madre principalmente me había manifestado expresamente el orgullo que ella tenía y el anhelo que ella tenía de que su sexto hijo culminara una carrera profesional. En realidad eso fue la única motivación, porque de mi parte no había absolutamente nada. Digo, es ahí cuando uno piensa, ¿no? Cuando el obrero en su rutina, igual la madre de familia, el hombre de trabajo, que sale, cumple, hace, abre su negocio, hace, cierra su negocio, vuelve, y no puede dejar de hacerlo, porque bien o mal eso es el sustento de su vida y de su familia. Y así con todas las personas que estamos de una u otra manera expuestos a una rutina. Todos estamos expuestos a una rutina. No todo mundo puede en la vida hacer lo que quiere de tal manera de poder sentir que siempre cada día es novedoso, que cada día tiene algo que nos mantiene el interés despierto. No todo mundo. Yo sé que hay personas que sí, gloria a Dios por eso, pero no todo mundo. Más bien creo que la mayoría caemos en esa rutina. En esa rutina en la que nos vemos escondidos de las posibilidades que marcan una diferencia al menos, escondidos de las posibilidades de una prosperidad, escondidos de las posibilidades de un ascenso, escondidos de las posibilidades de qué sé yo, en el ámbito que usted quiera, en el ámbito. La rutina mata, el acostumbrarse a algo es un suicidio de los más crueles porque es paulatino. Me encanta esos pequeños versículos que terminan yéndose en contra de todo lo que los seres humanos podemos llamar adversidad, podemos llamar dolor, angustia, tristeza. Me encantan esos versículos. El versículo 25, que fue el último versículo que leímos, dice que Dios miró a su pueblo y lo reconoció. No importa cuál sea la situación en la que nosotros estemos enfrentando, no importa la rutina en la que hayamos caído, a pesar del desgaste que esto genera, lo importante es que ante los ojos de Dios no estamos ocultos. A veces es necesario que nosotros nos escondamos, porque cuando queremos sobresalir muchas de las ocasiones tenemos conflictos. Porque cuando queremos mostrarnos, cuando queremos lanzarnos, ¿sí? No siempre caemos de pie. No importa qué tan escondidos pensemos que estamos de los ojos de los hombres. Y aún podemos llegar a pensar, no es así, pero podemos llegar a pensar que estamos escondidos de los ojos de Dios. Pues déjeme decirle que Dios nos mira y nos reconoce que somos sus hijos. Y algo diferente tiene que suceder. Algo diferente tiene que suceder. Porque cuando los ojos de Dios se posan sobre sus hijos, esos caminos se iluminan, esos caminos se enderezan y esos caminos tienen un objetivo, tienen un destino que siempre será de bendición. Que Dios les bendiga poderosamente en Cristo Jesús. Hoy levanto a ti mis manos y te alabo, mi Señor, porque tú me has redimido y me has dado salvación. Tú eres mi roca fuerte, mi escudo.